tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Joshua Josué Burrell Ortiz, de la clase de fisioterapia. El día de hoy vengo a hablar sobre ustedes sobre la goniometría. En este caso, se preguntarán qué es la goniometría. Es una disciplina que se encarga de estudiar la medición de los ángulos. En otras palabras, en la ciencia médica, la goniometría es la técnica de medición de los ángulos creados por las intersecciones de los ejes longitudinales de las articulaciones. En este caso, las intersecciones de las prolongaciones de los ejes longitudinales del primer metacarpo y de la primera falange. En este caso, tienen un ángulo de 50 grados a nivel de la articulación metacarpofalángica. Este sería el ejemplo, 50 grados que aquí se forma. A continuación, les hablaré sobre lo importante que es la goniometría en el codo y también sobre la rodilla. Principalmente hablaremos sobre el codo. En este caso, primero voy a hablar lo que es la literatura y al final les estaré dando los ejemplos de los diferentes ángulos que se llegan a formar gracias al movimiento de la flexión y de la extensión del codo. Ok, la goniometría del codo, en su flexión, extensión y en su posición. En este caso, el paciente estará en cúbito, en decúbito dorsal con el brazo apoyado sobre una almohada. Su miembro superior en posición 0 ángulos. En este caso, llegaría a ser así. Como les comento, ahorita les daré todos los ejemplos y todos los ángulos. Entonces, la alineación del goniómetro universal en 0 ángulos. El eje colocado sobre la proyección del hueso piramidal, borde cubital de la muñeca, ligeramente por delante de la apófisis estiloides cubital. Brazo fijo alineado con la línea media longitudinal del cúbito. Brazo móvil alineado con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Su movimiento se produce al efectuar la flexión y la extensión del codo. El brazo móvil del goniómetro acompañado del movimiento. Se debe tener en cuenta que en un sujeto normal la extensión activa del codo es de 0 ángulos. En algunas personas laxas, la extensión pasiva puede llegar hasta los 10 ángulos. En la flexión y extensión del codo derecho, a partir de la posición 0, el paciente está en decúbito dorsal. En el registro se registra el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de la flexión y extensión. Valores normales: flexión 0 menos 150 grados y 0 menos 150 grados. En la extensión es 0 menos 10 grados y 0 ángulos. Ok, a continuación les diré lo que son los ejemplos de lo que les acabo de mencionar. Todos los ángulos, todas las diferentes maneras de los ángulos que el codo nos otorga. Entonces, en este caso, utilizaremos la almohada. Como les dice, el paciente está en una forma dorsal, boca arriba, de esta manera. El paciente debe tener la almohada en la cabeza y el ángulo que se va a llegar a hacer es del brazo en 0 ángulos, de esta manera. ¿Okay? A continuación, el que le sigue sería un ángulo de 0 y 70 ángulos en una rotación externa sobre la AO y la AAOB. Ese sería. El que le sigue sería este, en una rotación interna, que su ángulo sería de 0 grados. 0 grados, el que se otorga.
A continuación, les daré lo que son los ejemplos de lo que le acabo de hablar. En este caso, lo que es el paciente está de forma horizontal volteando hacia arriba. Utilizamos su almohada. La primera posición que tendremos que hacer es la posición número 0, 0 ángulos. El paciente estará acostado de forma dorsal. Esta sería la posición, 0 ángulos. Tendría que quedar el codo y todo recto. ¿De acuerdo? Al siguiente sería ángulo de 70 y 70 grados. De esta manera. El codo tiene que estar siempre recto, tocando que sea 0. Una alineación de 0 y un ángulo de 70. El siguiente, este sería una rotación externa. El siguiente sería una rotación interna, que sería así. Igual les comento, el hombro y el codo derecho, y lo único que se movería sería este ángulo, de esta manera. Este sería de 70 ángulos de misma manera, pero con una rotación interna. De acuerdo. Cuando terminemos de hacer esta posición, esta es la rotación interna, seguirá la posición número 0. Como le decía, el ángulo de este es 0. Cuando intentamos hacer la geometría, de esta manera sería. Cuando hacemos una posición 0, de nuevo, sería recto. El paciente debe estar recto, junto con su brazo alineado, sus dos brazos, solamente que este lo estoy ocupando, y sería de esta siguiente manera. El paciente haría una flexión, de esta manera. Codo con su mismo ángulo 0, y el brazo sería de esta manera, con un ángulo de 150 y 150. A continuación, el brazo sería extendido con una extensión de 10 grados a 0 grados. A continuación, les hablaré sobre lo que es la ergonometría de la rodilla. Seguimos con ese tema, pero ahí pues hayan aprendido un poco sobre los ángulos del codo, que son muy pocos, en realidad solamente es una extensión y una flexión. Los ángulos depende de dónde muevas el brazo o qué tipo de ángulo 0 es el que tomarás. Bueno, entonces, con la geometría de la rodilla, decíamos igual, primero les voy a hablar lo de teórico y al final les voy a estar dando lo que son los ejemplos de lo que les estoy hablando. Lo que es la ergonometría de la rodilla habla sobre la flexión y la posición. Flexión y extensión. Extensión, flexión. ¿De acuerdo? En este caso, el paciente en decúbito dorsal con el miembro inferior en posición de 0 grados. La alineación del goniómetro universal será en 0 ángulos, eje colocado sobre el códilo femoral externo. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del muslo tomado como reparo óseo del trocánter mayor. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal de la pierna tomando como reparo óseo el malleolo externo. Movimiento que se origina y se produce a efectuar la flexión de la rodilla con la cadera de la flexión máxima para relajar el cuádriceps, el brazo móvil, el goniómetro acompañado, utilizar el movimiento registrado se registra en el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de una flexión. Valores normales, flexión 0 ángulos y a 50 grados.
y de 0 ángulos a 135 ángulos. La flexión de la rodilla a partir de la posición 0 en paciente de cúbito dorsal. A continuación, les daré lo que son los ejemplos de lo que le acabo de hablar. En este caso, nada más hablé de 2 movimientos, ¿ok? Una flexión y una extensión de rodilla. Casi no es tan complicado, ¿de acuerdo? En este caso, el paciente se pondrá acostado sin almohada. Y el movimiento que hará a continuación será en una posición de 0 grados dorsal. Sería así. El paciente tiene que estar recto. Esta es una extensión. Y la única flexión que les hablo es de esta manera. El cliente tiene que estar así. Y la pierna tiene que extenderse, flexionarse. Así. De acuerdo. Ya que entendieron ese tema, les diré ahora sobre la extensión y posición. El paciente de cúbito ventral con el miembro inferior en posición 0 y el fémur estabilizado con una almohada colocada debajo de este. La alineación del goniómetro, el gonómetro universal en 0 ángulos, el eje colocado sobre el cóndilo femoral externo, el brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el trocánter mayor. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como reparo óseo el malleolo externo. Bueno, entonces, en este caso del movimiento, no es posible a la extensión activa de la rodilla, ya que su valor normal es de 0. Por eso, se evalúa la extensión pasiva. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento pasivo y el registro se registra el ángulo formado entre la posición 0 y la posición final de extensión pasiva. Valores normales: la extensión activa en 0 ángulos AO y el 0 ángulos AOS. La extensión pasiva en 0 ángulos y 10 ángulos en AO y 0 ángulos a 10 ángulos del AAOS. La extensión pasiva de la rodilla a partir de la posición 0 del paciente en decúbito ventral con la almohada debajo del muslo. La extensión activa de la rodilla es de 0 ángulos. Que en este caso, el ejemplo sería de esta manera. Quedamos que la almohada quedaría aquí. ¿De acuerdo? Lo que es el cliente de manera acostada. Boca abajo sería con su ángulo 0, que tomaríamos el ángulo de la rodilla, la forma recta, que ese sería 0. Y lo demás sería de pura manera. Extensión 0. Como les hablo, a veces algunas personas llegan a tener la extensión de hasta 10 ángulos, pero en este caso yo soy una persona normal, chaparrita, entonces podríamos hablar que la extensión es de 0 ángulos. Posición. Bueno, a continuación, les agradezco mucho sobre este video, que lo hayan escuchado, lo hayan visto. Espero que de alguna manera puedan entender lo que les quise explicar sobre los diferentes ángulos y las formas de medición de un goniómetro hacia el movimiento de las articulaciones de los huesos, que en este caso sería de la rodilla y del codo. Bueno, muchas gracias, que tengan muy buena tarde
y muy buen día.